Pasad, pasad. Bienvenidos a una taberna de Sheffield. Una taberna de Sheffield. Pues bienvenidos al tercer programa de una taberna de Sheffield, bienvenidos al primer programa online de una taberna de Sheffield, acompañado como siempre por Alberto. ¿Cómo estamos? Muy bien, Mateo. Muy contento de estar otra vez aquí a pesar de mi desastroso debut el otro día. Pero bueno, ya que estamos, ¿sabías que en el derecho romano una persona tenía derecho a entrar en propiedad ajena si estaba persiguiendo su propio enjambre? Pero ¿sabes qué es más curioso? Que en el actual Código Civil, en el artículo 612, dice, y procedo a leer, el propietario de un enjambre de abejas tendrá derecho a perseguirla sobre fondo ajeno, indemnizando al propietario de este el daño causado. Si estuviere cercado, necesitará el consentimiento del dueño para penetrar en él. El En el maravilloso- fondo ajeno dices, ¿no? El maravilloso mundo de las abejas. Así es. Alfonso, bienvenido. Bien hallado, Mateo. ¿Cómo estamos? Primero de todo, buenas tardes. Y bien, la verdad, todo lo bien que se puede estar llegando a casa a las 11, pero aquí estamos. Te han cortado el sandunguerismo. Por desgracia sí, pero bueno. Pero- encantado de estar aquí. A cambio tenemos unos temas fresquísimos, unos temas muy sandungueros en una taberna de Sheffield, traídos entre otras personas por Cristian. ¿Cómo estamos? Muy bien, Mateo, muchas gracias. Aquí trayendo temas frescos y frescas cervezas para variar. Pues si os parece, sin más dilación, vamos a que Cristian nos presente la cerveza de hoy, porque después nos meteremos en harina con el tema largo, pero antes tenemos que saber qué estamos bebiendo. Y como largos son los temas, largas es esta cerveza. Esta cerveza que traigo hoy es la Matadragón, es una cerveza aragonesa de la empresa de cervezas artesanales de Gordio Minero, que es bastante conocida aquí en nuestras tierras, y que tiene su sede en Blesa, en Teruel, y tomando ese nombre en honor a las cuencas mineras, nos trae una cerveza de alta graduación, con mucho cuerpo y que ha causado auténtico furor los últimos años en diversos concursos a nivel estatal. Por lo que puedo ver, cuando dices alta gradación, es alta gradación. Alta graduación, es una cerveza de 14 grados que yo creo que no deja indiferente a nadie y que desde luego es una cerveza para tomarse con mucha calma. Pues con calma nos vamos a tratar también el tema que hoy se ha preparado Alberto. Un tema, lo dicho, muy sandunguero, sobre la Copa Mitropa, ¿verdad? Así es, la Copa Mitropa, uno de esos torneos extintos ya, que de estos que rezuman carisma por sí mismo. Un torneo, podemos decir, casi exótico, así en plan, que dices Mitropa y dices, hostia, ¿qué será esto? ¿Vale? La verdad es que es un torneo bastante interesante por muchas cosas. Y es que si hacemos un recorrido sobre lo que ha sido lo que fue realmente la Copa Mitropa, es un poco un pequeño resumen de lo que viene a ser la propia historia de Europa. O sea, es un resumen mismo de prácticamente 100 años de historia del continente europeo. Pero bueno, antes de empezar a meternos en materia, por así decirlo, quiero haceros un pequeño resumen de qué es la Copa Mitropa, quiénes la jugaron y cuándo se jugó este torneo. Bueno, para empezar, evidentemente, la Copa Mitropa es un torneo de fútbol a nivel de clubs, que lo van a disputar clubs que pertenecían a los siguientes países, a países de Austria, de Hungría, de República Checa, entonces Checoslovaquia, depende del momento, incluso Bohemia, podemos decir. También países de Italia van a participar, países de Yugoslavia, y en algunos momentos jugarán también equipos rumanos y búlgaros, ¿vale? Es un poco una mezcla un tanto extraña, que podemos decir, pero que luego veremos que tiene bastante sentido esta selección de países. El torneo se va a disputar desde 1927 hasta 1992,
Pero si bien es cierto que no se va a disputar de manera seguida. Va a haber diferentes cortes en el tiempo de interrupción del torneo que casi siempre van a tener una explicación más política que otro motivo. Pero bueno, poco más que decir. El torneo va a ser ideado por Hugo Meils, que luego vamos a hablar largo y tendido sobre este hombre. Un austriaco, bueno, austriaco de hecho, pero bohemio de nacimiento. Pero no del bohemio de la bohemia que le gusta a Alfonso, sino bohemia de la Iba yo a decir exactamente lo mismo, que para bohemio de nacimiento ya está Alfonso. Sí, la verdad. Y nada, y el otro detalle que me gusta comentar es que mi tropa, el nombre de este nombre tan bonito, que me parece a mí, una de las copas con uno de los mejores nombres que ha habido nunca, mi tropa viene en origen por el patrocinador del torneo, que fue la empresa alemana, y paso a leer directamente el alemán. Mittels Europe Sieg, Slav und Spendwagen, Gesellschaft. ¿Qué significa esto? Pues básicamente era... Significa Wanda Metropolitano. Más o menos. Espero que no. Viene a significar, así en resumen, compañía de catering de los trenes alemanes. O sea, no es literal, pero es lo que eran, ¿vale? Porque era eso, la empresa encargada del catering de dar de comer en los trenes de la red ferroviaria alemana. O sea, es como si el tren restaurante del AVE, pues patrocinase una copa. En vez de Copa del Rey, Copa Bar del AVE. Copa Bar Paco. Copa Barca, joder. Pero bueno. Nos lleva a estos nombres de liga de domingo con patrocinadores variopintos. Yo recuerdo que un amigo mío jugaba en el pueblo, jugaba en el equipo Jesús Venta de Paja. Porque era un señor que se dedicaba a vender paja y patrocinaba al equipo de mi amigo. ¿Y repartía la paja con un Mitsubishi pajero o eso ya era rizar el rizo? No, pero yo en mi pueblo había un par de Mitsubishis pajeros. Creía que hacíamos un programa family friendly, la verdad, después de hablar de tanto de pajas y de Perdón, pajeros. estoy hablando, primero hemos hablado de un cereal o de lo que queda del cereal cuando se quita el cereal y después hemos hablado de un coche, un pick-up. Vamos a empezar a debatir sobre qué es la paja. La paja no. no se puede poseer. Pero bueno. Pasemos. Vamos, Alberto, por favor. Corramos un tupido velo. Corramos una tupida paja. Continuemos. A ver. Pero bueno, aparte del tema de que la Mitteleurostadt patrocinase la Copa, también Mitteleurope, así más alemán, viene a significar Europa Central. Y como la mayoría de los clubes que van a participar en este torneo pertenecen a esta región, bueno, a esta zona de Europa, pues tenía bastante sentido el nombre. Pero bueno, os preguntaréis, nuestros escuchantes se preguntarán, ¿qué relación van a tener, más allá de esta conexión geográfica, tienen estos países que he nombrado para jugar entre ellos, diferentes clubes, un torneo? Pues la explicación hay que buscarla unos años antes de la fundación de la Copa y hay que buscarla en uno de los estados que tiene más carisma y que, en mi opinión, tiene más punch de la historia mundial. Y es que vamos a hablar de el Imperio Austrohúngaro, que nos va a dejar una de las palabras más bonitas que tenemos en castellano, austrohúngaro. Y multiétnico, que también es una palabra muy bonita. Sí, la verdad es que se pueden decir muchas cosas de Austria-Hungría. Mal que le pese a ciertos partidos de ultraderecha, la verdad que multiétnico es una palabra bastante molona. Sí. Pero bueno. Bien tirado ahí el mensaje, ¿eh? Sí. Pero bueno, hablemos de Austria-Hungría. ¿Qué es Austria-Hungría o qué es el Imperio Austrohúngaro? Bueno, oficialmente el nombre de este estado va a ser Österreichische Monarchie, o en húngaro, Ostrag-Magyar Monarchia. Así es, me lo he buscado en Google para ver cómo se pronunciaba. Pero bueno. Porque en la pedantería nunca hay límite. Esto me recuerda a cuando vivía con Alberto en Italia y oí a Alberto hablar italiano. Algún día contaré esa historia. ¿Algún día contarás la historia de qué pasó en un restaurante con una botella de vino?
Creo que todavía no están preparados los oyentes. Lo vamos a ir dejando. Pero ocurrirá, Y- eso se va a si nos contar lo en este piden, programa. yo creo que sí. Yo creo que sí. Si nos lo piden, Sí, sí. habrá que contarlo. ¿O Pues no, ya Alberto? sabéis, comentarios de YouTube y respuestas a tweets. Queremos la historia de Alberto y la botella de vino. Yo solo diré que son todo falacias inventadas, pero bueno, no puedo. ¿Cómo era la frase, Cristian? La historia limpiará la basura de mi tumba, algo así era, ¿no? La historia me absolverá, que dijo Más o menos. cierto comandante. Así es. Lo dijo el creador de Spider-Man. El creador de Spider-Man, Stan Lee. Pero bueno, centrándonos que si no, yo creo que no vamos a acabar nunca. El Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro van a nacer en 1867 como fecha oficial, porque hasta ese momento no teníamos un imperio tan molón, sino que teníamos el menos molón Imperio Austríaco, a secas. En este momento, 1867, siglo XIX, estamos en el momento de máximo auge de los nacionalismos en Europa y demás. Y dentro del Imperio Austríaco, que va a controlar una región bastante amplia de Europa, poco menos que desde los Alpes, casi toda la región de los Balcanes y casi toda la cuenca del Danubio. Pues bueno, lo que nos interesa es que a partir de este momento se va a producir varias tensiones en Hungría, ¿vale? Sobre todo porque va a tener una comunidad bastante potente dentro del propio imperio y va a ser la que va a empezar a reclamar más derechos y más, por resumir, más que nada. Tras una gran revuelta, al final el emperador austríaco se ve obligado a ceder parte de esa preeminencia austríaca dentro del imperio, de forma y manera que tras llegar a un acuerdo se crea una especie de separación. Dentro del propio imperio vamos a tener dos estados, dos países. Por un lado, Austria o el imperio austríaco, y por otro, el reino de Hungría, que es un reino dentro del imperio, ¿vale? De forma y manera que el emperador austríaco y el rey de Hungría son la misma persona, el mismo emperador. Para que sea más fácil de entender, intentan hacer una especie de Reino Unido, es decir, donde tenemos realmente dos reinos distintos. Por un lado, Escocia, por el otro lado, Inglaterra, pero que comparten el mismo rey y casi prácticamente el mismo gobierno. Sí que es verdad, el austrohúngaro se hace una separación un poco más severa, quiero decir. Austria y Hungría cada uno tenía su propio gobierno, cada uno su propio parlamento y demás. Lo único que van a compartir como tal en estos dos países van a ser el jefe del Estado, que era emperador y emperador rey, por así decirlo, y también van a compartir asuntos exteriores, el ejército y finanzas, para tener un poco de unión ahí. Pero por lo demás, dos países. Es más, no había ni una nacionalidad conjunta. No podía ser alguien decir, yo soy austrohúngaro. No, o eras austríaco o eras húngaro. Pues bueno, este país imperio curioso, por así decirlo, a pesar de nacer un poco en una época un tanto turbulenta, la verdad es que comparado con los otros imperios del momento, Francia, Reino Unido, la propia Alemania, podemos decir que es un imperio bastante pacífico y no especialmente imperial. Me explico, no busca esa expansión territorial por allende los mares como van a hacer los otros grandes imperios de la época. Más que nada porque bastante tenían ellos con controlarse a sí mismos, por así decirlo. Pero bueno, por lo demás es un imperio que además va a ser bastante estable y bastante próspero. De hecho, durante bastante tiempo va a ser el país que más va a crecer económicamente desde que nace. Pero el problema es que nunca va a llegar a compararse con Reino Unido, sobre todo, que era el gran imperio de la época, porque partía desde muy atrás en cuanto a inicio económico. Pero bueno, la verdad es que es un imperio bastante curioso, como he dicho antes. Más adelante, el imperio se sigue desarrollando y demás. Y es más, no sé si sabéis, otra de las curiosidades que tiene este imperio, ¿cuál era el himno, por así decirlo, del imperio austrohúngaro? Pues no, la verdad es que no tengo ni idea. No, ni idea. No, en absoluto. Bueno, os lo trareo a ver si os doy una pequeña pista. Na 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 na. ¡Te quiero en mi equipo! Creo que gracias a esta dulce voz, puede que sea el himno de Alemania. Muy bien, Cristian. Has acertado. Deutschland, übers alle.
Über alle, sí. El único himno que dice la verdad. Te lo compramos, Mateo. ¿Crees que a cierto- Mateo se le están viendo un poco las costuras? Sí, y otras cosas también, pero bueno. Uy, por favor. Quiero entrar en materia. Perdonad mis comentarios. Si mis comentarios son malinterpretables, son comentarios desde el desconocimiento. Siempre. Siempre. Yo siempre a favor de hablar desde el conocimiento. Eh, pero bueno, centrándonos un poquito. Así, como muy bien ha dicho Cristian, la melodía del himno alemán era la misma melodía que se usaba en el himno del Imperio Austrohúngaro. Aunque en vez de hablar sobre la grandeza de Alemania, como bien ha dicho Mateo, el título oficial de este himno y sobre lo que iba la canción era Gotten Alten Franz Kaiser. Es decir, Dios salve al emperador Francisco José, básicamente. Y otra curiosidad en relación con esto, que aparte de que el himno de Alemania va a ser compuesto por Joseph Haydn. Iba a comentar yo eso, que me parece musicalmente uno de los himnos más bonitos, pero claro, es que serio? también a mí musicalmente me gusta muchísimo el himno de Alemania. A mí Pero es me que parece coñazo. está compuesto por uno de los grandes compositores de la historia de la música. Y os voy a hacer otra pregunta en relación. Si en este momento Austria-Hungría tenía este himno, ¿qué himno tenía Alemania? Alberto, nos estás dejando rotos. Pues el No lo himno sé, del ahí sí Reino que me pillas. Pues el himno del Reino Unido. El Anda, famoso God Save the Queen. No con esa letra, pero sí con la misma melodía. La verdad es que es bastante curioso porque el God Save the Queen, que bueno, no voy a proceder a tararearlo. Bueno, No, pero bueno, todo el mundo sabe, ¿no? La canción de los Sex Pistols, ¿te refieres? sí, exactamente. Recordemos que aquí siempre estamos en contra de los piratas. Siempre. Lo que es la melodía del God Save the Queen va a ser casi siempre un himno monárquico de apoyo a los reyes y demás, y por eso muchos países lo van a adoptar, por ese mismo motivo. Pero ahora viene el girito gracioso. La melodía original del God Save the Queen viene de un sitio bastante famoso. Viene de Versalles. Y es que en origen el God Save the Queen es un himno en honor a Luis XIV, el Rey Sol, el famoso fundador de Versalles, de París, de Francia. Pero es que este himno en concreto no se hace solo para una laudatoria o una alabanza al rey, sino que se hace de propio para celebrar una operación que le habían hecho al rey, en concreto una operación de fístulas anales. Pues después de haberle operado de fístulas anales, pues compusieron un himno para celebrarlo y fue tan popular y tan famoso que fue adoptado por otros países ya como himno, como el God Save the Queen. Así que siempre que escuchéis en algún partido de Inglaterra, de cualquier tipo de deporte, si escuchéis esta canción, pues saber que estamos hablando de fístulas anales. En todo Yo, momento. en cualquier caso, matizaré, porque es que esta historia me parece divertidísima. Yo, como antiguo paciente de fístulas, afortunadamente no anales, que eso sería bastante más doloroso que lo que me pasó a mí, pero como antiguo paciente de fístulas, leí que a raíz de que a este rey francés le hicieran la operación de fístula, se puso de moda hacerse esa operación a lo largo y ancho de la nobleza francesa, pese a que no necesitaban hacérsela porque no tenían ese problema. Correcto, Y aún correcto. así hubo muchísimos nobles que se le hicieron solo por imitar al rey. Así es, lo cual nos habla muy bien de aquella sociedad medieval. Sí. Bueno, y de en general todas las sociedades que tratan de imitar lo que hace gente que tampoco tiene especial interés. Sí. Qué escatológico todo se No está ha dejado volviendo de de, repente. no ha dejado de ocurrir. Ja. Pero la verdad es que nos hemos desviado bastante, Alberto, continúa. Pero era una desviación planeada. Estaba todo en la hoja de ruta. Pero bueno, volvamos a Austria-Hungría, que era el tema que nos atañía ahora mismo. Austria-Hungría va a desaparecer repentinamente, súbitamente, como me gusta a mí decir. Y es que en 1914 se produce el famoso atentado contra el archiduque de Austria-Hungría, que era el heredero al trono, y fallece debido a... No me voy a meter ahora a explicar las causas de la Primera Guerra Mundial, pero básicamente este atentado desemboca en el estallido de la Primera Guerra Mundial, donde los grandes estados imperios europeos del momento se van a destruir prácticamente entre ellos y crea la primera gran confrontación mundial de la historia. Aunque bueno, esa afirmación también es debatible.
Pero bueno, lo que nos interesa es que con la Primera Guerra Mundial y con sus consecuencias, el Imperio Austrohúngaro desaparece. Va a ser porque Austria-Hungría va a perder la guerra y se queda en el bando perdedor junto a Alemania y el imperio se deshace, prácticamente se desmonta. Van a ser con dos tratados de paz, no tan famosos como el de Versalles, pues va a ser el tratado de Saint-Germain-en-Laye, por el cual el imperio austríaco se deshace, mientras que Hungría se deshace con el tratado de Trianon, ¿vale? Porque como son dos estados, pues necesitas dos tratados de paz prácticamente. A mí me gustaba más Medina Zara, pero bueno, Trianon también estaba bien. Por favor. Por favor, Mateo. Bueno, me gustaría destacar una cosa sobre el Tratado de Trianon. Se habla mucho del Tratado de Versalles, de lo duro que fue para Alemania, pero poco se habla del Tratado de Trianon, por el cual el Reino de Hungría va a perder, por un lado, el 66% de su territorio y, por otro lado, el 63,5% de su población. Ojito, o sea, prácticamente te desmontan el país. Pero no, bueno. Prácticamente. Es que... Sí. Sí. Así es que ojito con ese tema. Pero bueno, estábamos hablando de fútbol en este podcast, que yo recuerde, ¿no? Cuando hemos empezado, sí. Sí. Después hemos hablado sobre himnos y cosas, sí. Pero en principio... Pues bueno, hablemos de fútbol. ¿Por qué tengo que mencionar Hungría? Porque, como he dicho, la Copa Mitropa poco menos que se funda sobre las antiguas bases de aquel viejo imperio. Pues bueno, el final del Imperio Austrohúngaro va a coincidir prácticamente en el tiempo con la expansión del fútbol fuera de Inglaterra. Creo que ya lo comentó Alfonso en aquel primer gran capítulo que hicimos de este podcast, que os recomiendo volver a escuchar si no lo habéis escuchado. Codos, pies y fútbol. ¿Era? Codos, puños y pies. Codos, puños y pues. Os lo recomiendo. Le quedó muy bien el tema a nuestro compañero Alfonso. Gracias. Bueno, la cosa es que el fútbol como tal va a nacer en 1857 con el famoso Código Sheffield. No sé si os recuerda algo. Y a partir de entonces se va expandiendo y demás, sobre todo a raíz de colonias inglesas que están por todo el mundo, porque es un imperio global, y se va a difundir por diferentes partes del globo. Pero en concreto nos interesa cómo llega el fútbol al centro de Europa, que es la región de la que estamos hablando hoy. Y es que aquí va a llegar una vez más gracias a los ingleses, que para eso lo inventan. En concreto se desarrolla mucho en las tres ciudades de lo que era el antiguo imperio. Va a ser en Praga, capital actual de la República Checa, va a llegar a Budapest, la capital de Hungría, y va a llegar a Viena, que es la capital del imperio como tal, al menos extraoficialmente. Pero bueno, a partir de la década de 1890 es cuando ya empieza a asentarse de verdad el fútbol, cuando se crean los primeros equipos y las primeras federaciones, ¿vale? Es más, antes incluso de que nazca la Copa Mitropa como tal, tenemos un antecedente, unos torneos que incluso en el futuro podríamos incluso dedicarle un programa. Y es que en 1897 ya nace la Challenge Cup, con ese nombre, en inglés, porque al principio en el fútbol todo va a ser en inglés, aunque sea en otros países. Este torneo, la Challenge Cup, va a ser un intento de juntar a los mejores equipos del Imperio Austrohúngaro en aquella época para competir en un torneo para ver quién era el mejor. Pero aunque es un torneo en principio dedicado a todo el imperio, se va a reducir a las tres ciudades que he mencionado antes, solo a Praga, a Budapest y a Viena. El torneo como tal nace en el seno de uno de los equipos de Viena, en concreto el torneo como tal lo funda un fontanero inglés llamado John Gramlich. English Plumber. English Plumber, sí, yeah, that is good. Y este hombre pertenecía al First Vienna Cricket and Football Club, porque lo que son los deportes ingleses casi siempre van a ir de la mano a la hora de nacer, fuera de las islas. Pues bueno, el torneo no dura mucho tiempo, solo se disputa hasta 1911 y en principio va a estar dominado casi siempre por el propio club fundador, el First Vienna Cricket and Football Club. Y el hecho de que casi siempre lo ganen ellos, lo organicen ellos y lo monten todo ellos, casi va a generar disputas entre los equipos que participan en el torneo, que al final se van a acabar desligando de la competición porque no estaban muy de acuerdo con cómo se estaba montando. Uno de estos equipos díscolos, por así decirlo, va a ser
el otro equipo de Viena, que es el First Vienna Football Club, a secas, sin cricket. Lo digo porque si no es un poco lioso a la hora de enterarse. El First Vienna, que por cierto tiene un origen, en mi opinión, bastante curioso. Para empezar, es un club que se disputa con el Viena, con el cricket, el tema de cuál es el primer equipo de Viena. De hecho, me parece que es un margen de 2-3 días sobre quién entra antes en el registro. O sea que, poca broma, si la comparamos con la rivalidad del Recreativo y el Sevilla. Que bueno, ese es otro tema. De Pero rabiosa seguridad, ahí Este es un además. tema hay- importante. Sí, es un tema importante, pero tampoco hay demasiada discusión. Ya. O Bueno, sea, quiero decir, hay discusión, pero realmente es una discusión generada absurdamente. absurdamente. Que bueno, si os Si queréis queréis saber enterar- nuestra opinión, en el primer programa y en nuestra cuenta de Twitter. @unataberna. @ taberna. Bueno, volviendo al First Vienna Football Club. El First Vienna van a hacer debido a unos partidillos, por así decirlo, que se van a disputar en los terrenos del barón Nathiel Meyer von Rothschild. Bueno, básicamente, para que nos entendamos, este señor, este barón de Viena, tenía unos jardines muy grandes y en ese momento los británicos eran muy famosos por organizar jardines. Y la mayoría de esos jardineros, una buena parte, van a ser ingleses que él se había traído para que cuidasen su jardín. Pues estos ingleses se traen el fútbol y van a empezar a montar entre ellos unos partidillos en los jardines del barón de fútbol. Es más, se dice que el primer partido va a ser una pachanguilla de un 4 contra 4. 4 ingleses contra 4 austriacos y van a jugar entre ellos en el césped del Barón. Pero después del partido, el césped debió quedar destrozado, hecho un verdadero asco. Tanto es así que parece que al tal Barón Rothschild no le va a gustar que le destrocen las petunias, como diría yo. Y entonces les va a pedir amablemente: no volváis a jugar a esto aquí. Pero a cambio, sí que es verdad que el Barón lo que hizo fue buscarles un terreno de juego alternativo, les buscó una parcela donde pudiesen jugar, que la alquiló con su propio dinero, y además les patrocinó. Les patrocinó en el sentido de que les va a comprar material y les apoyó bastante. De hecho, la primera equipación de este equipo va a ser unas equipaciones de jockey que les deja el Barón con los colores de su familia, el azul y el amarillo. Por eso, el First Vienna actualmente lo sigue teniendo los colores azul y amarillo como la equipación oficial del club. Así que lo sepáis. A mí me pareció bastante curiosa la historia. Sigue a Una Taberna de Sheffield en redes sociales en @unataberna. Bueno, de todos modos, aquí hemos venido a hablar de fútbol, así que, Alberto, la mitropa, cuéntanos. Bueno, ¿y la mitropa qué? Dirían algunos. La mitropa, como he dicho antes, nace de la mano de Hugo Meil, uno de los personajes que va a estar rodando en esta Viena de principios del 20, que va a estar muy relacionada con los inicios del fútbol en la ciudad. En principio, este hombre está relacionado casi siempre con el First Vienna Cricket and Football Club, que a partir de aquí llamaré los Cricketers, porque así se llamaban. Que lo que va a hacer es, con el fin de la Challenge Cup y más adelante con la caída del imperio y a la vez la fundación de las primeras asociaciones y federaciones de fútbol, se va a meter siempre primero como futbolista, luego como directivo, luego como entrenador, luego como árbitro. Va a tener una carrera muy polifacética este hombre, para intentar desarrollar lo que es el deporte en su región y en toda la zona. La verdad es que es un hombre bastante importante en la propia historia del desarrollo del fútbol a nivel europeo. Bueno, pues este hombre, una de las cosas que va a hacer, entre otras, va a ser fundar el famoso Austria de Viena. No sé si os suena este equipo. Yo lo he llegado a ver en directo. Sí, infausto recuerdo para los zaragocistas. De infausto recuerdo. Hay últimamente más infaustos recuerdos que faustos recuerdos para el zaragocismo, la verdad. Así es. Y bueno, y aparte de esto, va a intentar desarrollar todo lo que es el fútbol como deporte y como concepto, de intentar llevarlo siempre hacia adelante. Pues una de las cosas más importantes que va a hacer Hugo Meils es buscar en la cuna del fútbol gente que le ayude a desarrollar el fútbol, principalmente en Viena, que es donde vivía.
Así pues, se va a traer a una persona muy importante. Hugo Meis contratará como entrenador para el Austria de Viena, un club que había ayudado a fundar, a Jimmy Hogan. Y os preguntaréis, ¿quién es Jimmy Hogan? Pues Jimmy ¿Quién Hogan, es Jimmy Hogan? Jimmy Hogan posiblemente es una de las personas más importantes de la historia del fútbol y que casi nadie conoce. La verdad es que se habla mucho de los entrenadores actuales, de Guardiola, de Mourinho menos, pero lo diré, el holandés, se me ha ido. Errante. Cruyff, sí, evidentemente. Frazier. Yo lo pondría al nivel de Cruyff en cuanto a importancia. La verdad es que Jimmy Hogan es, para que nos entendamos, no sé si, me parece que ya hablamos en su día un poco de lo que es la escuela escocesa del fútbol, ese fútbol más a ras de suelo, de pase rápido, movimiento, que dependiese menos del puro físico, sino que entrase un poquito más la técnica del jugador. Pues Jimmy Hogan es una de estas personas que va a coger ese modelo y se lo va a llevar a Europa. Y va a ser uno de los motivos que expliquen que Europa, al poco tiempo de nacer el fútbol, el propio continente va a pasar a los ingleses, les va a adelantar en cuanto a desarrollo futbolístico. Y es que Hogan... Menos codos, menos puños y más pies. Y más Podríamos decir. Muy bien explicado, Mateo. La verdad es que primero va a trabajar Hogan en el Austria de Viena y luego va a trabajar incluso con la selección y demás y va a aportar muchísimo a lo que es el fútbol. Pero el problema que va a tener Hogan es que va a ser una persona que va a estar en el lugar equivocado en el peor momento indicado. Hogan estaba desarrollando su actividad en Viena en 1914, que es cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el enemigo en casa, va a ser detenido. Pero al poco tiempo lo liberan. Y aún así estaba dentro de un país que estaba en guerra con su propio país. Por lo que no va a poder salir. Se queda encerrado dentro del Imperio Austrohúngaro en esta época y, como no sabe hacer otra cosa que no fuese entrenar a fútbol, que era su trabajo, decide seguir trabajando allí. De hecho, se va a trabajar a Budapest. Pero al acabar la guerra, mucha gente en su propio país, en Inglaterra, le va a recriminar esta actitud y le van a tachar poco menos que de traidor a la patria por no haber intentado escaparse. Y por ello, pienso yo que va a ser muy desnostado y por eso no va a tener nunca el reconocimiento que se merece como uno de los verdaderos padres futbolísticos, por así decirlo, uno de los paters. Pero bueno, volviendo un poco a Hugo Meis, el fundador de la Mitropa, en uno de esos intentos de desarrollar el fútbol va a crear un nuevo torneo que intente un poco coger la herencia de esta Challenge Cup que hemos dicho antes, para intentar juntar a los mejores equipos del antiguo Imperio Austrohúngaro, aunque lo va a intentar extender un poco a toda la región de Centro Europa. Así pues, en 1927, en una reunión que se va a celebrar en Venecia, no es casualidad que sea Venecia, que era una zona muy ligada al Imperio Austrohúngaro durante mucho tiempo, se hace una reunión donde se acuerda que se empieza a disputar una nueva copa, que va a ser llamada Copa Mitropa, gracias al apoyo financiero que va a dar esta empresa alemana de catering de trenes. También Meis va a trabajar no solo en esta copa, que está dedicada más a los clubes, sino también va a intentar desarrollar un intento de copa de selecciones de Europa, sobre todo de Europa Central, ¿vale? De hecho, se la considera a esta copa, que es, no digo, pues, Copa de Centro Europa o Copa de las Naciones, más o menos se llamaba así, que se la considera incluso una antecesora de la Eurocopa de la UEFA, que vendrá después. Pero bueno, la Mitropa nace como esa heredera de Challenge Cup, que va a juntar equipos de República Checa, de Budapest, de Hungría, de Austria y de Yugoslavia. Si bien es cierto que los yugoslavos a los 2 años se van a ir de la competición y van a entrar los italianos. Y es en este momento, cuando entran los italianos, cuando tenemos en un torneo, ya a nivel de clubs, donde tenemos a los mejores clubs del momento de Europa. En 1929, el fútbol se estaba desarrollando aquí. Es el momento en el que podemos decir que nace la escuela danubiana del fútbol, por el río Danubio, que va a ser uno de los grandes focos de desarrollo del fútbol a nivel europeo y prácticamente a nivel mundial. De hecho, la Mitropa se va a convertir en el torneo de clubs internacional más prestigiosa del momento, principalmente porque no había otra. O sea, pero aparte de ello... Tiene sentido lo que dices. Sí, pero la aparte mejor de ello... y la peor competición internacional. Claro. Pero bueno. Y la más regulera también. Sí, un poco todo.
Como estáis hablando de ese concurso de cervezas en el que participó la cerveza Tongerlo. Un torneo. Sí, que era el concurso de cervezas rubias de abadía de cúpula azul belgas. Así. Con cristales tintados en las ventanas. Por cierto, no quiero desaprovechar la oportunidad, aunque creo que ya lo hemos hecho anteriormente, pero nos vamos a repetir otra vez, de recordar a nuestros oyentes que el tema de la Copa de las Naciones y el tema de la Mitropa lo más o menos tocamos en un hilo que hicimos en Twitter y que de vez en cuando, sobre todo los hacíamos antes de empezar las emisiones del programa, pero de vez en cuando seguimos poniendo alguno. Bueno, pues animo a seguirnos en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en @unataberna, porque este tipo de hilos que a veces nos sirven para desviarnos un poco de las temáticas habituales de los temas largos de los programas, pues pueden resultaros interesantes. Es que os recomiendo fervientemente nuestro Twitter, en general, y nuestro Instagram. Pero bueno, volvamos a la Mitropa. A partir del año 29, la verdad es que la competición gana calado, gana importancia y gana renombre. Por eso hay un interés de diferentes clubes de la zona que van a intentar entrar dentro de la competición. Así más adelante, en el año 34, entran nuevos más clubes, es decir, antes estaba limitado solo a 2 equipos por país, se va a aumentar a 4 para tener más participantes. Luego más adelante también se aumentan el número de países, va a entrar Rumanía y va a volver Yugoslavia. Pero ese es el año 37, en el momento en el que se alcanza el máximo número de participantes que va a tener la Mitropa en esta primera época, pero es el momento que empieza su caída. Empieza su caída más que nada por un motivo. En el año 1938 se va a producir el Anschluss, que igual así en resumen es la anexión de Austria por parte de Alemania. Y con este Anschluss los equipos austríacos se retiran. Ya no van a participar en la Mitropa, se aíslan un poco, por así decirlo. Y teniendo en cuenta que era el corazón mismo de la Copa Mitropa, era Viena, pues queda bastante tocada. Pero más tocada quedará la competición cuando en el año 37 Hugo Meils, este personaje polifacético y fundador de la competición, va a fallecer repentinamente por un paro cardíaco en su natal, en su ciudad Viena. Pero bueno. Además, la selección austríaca también se integra, ¿no?, dentro de la de Alemania. Así es, se ven obligados a participar, a pesar de la oposición de muchos de los integrantes de esa selección austríaca, que en esos momentos era de las mejores de Europa y del mundo, por así decirlo. Es más, en el Mundial de Italia 34, Austria es una de las grandes favoritas a llevarse el torneo y cae en semifinales entre Italia, anfitriona, y a la postre vencedor del torneo. Uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol. Bueno, es que nada, porque marca un poco lo que es el devenir del futuro. Pero bueno, no quiero hablar ahora del Mundial de Italia 34, pero yo creo que algún día lo haremos. La Copa Mitropa finalmente entra en barrena, en seco, se para en 1940, cuando empiezan las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial, por motivos evidentes. Termina la Segunda Guerra Mundial, los nazis pierden, y entonces Europa, en resumen, queda dividida en 2 bloques famosos, el bloque capitalista, el bloque comunista, y también va a pasar en el fútbol. Hay poco contacto entre el fútbol, entre los 2 lados del telón de acero. Con el paso del tiempo se van recuperando los antiguos lazos que habían tenido, y tanto es así que en 1955 se va a recuperar la Copa Mitropa, que vuelve a nacer juntando otra vez a los grandes países que estaban jugando al fútbol en ese momento, que vuelven a ser Austria, Hungría, Italia y República Checa. La diferencia ahora de la Copa Mitropa con la Copa Mitropa antes es que ahora sí que va a tener competencia. Ya no es la única Copa internacional de clubes que se disputa en el continente, sino que se va a tener que rivalizar, por un lado, con la Copa Latina, de la cual hablamos en este famoso hilo que ha comentado antes Mateo, pero sobre todo su gran rival va a ser ni más ni menos que la Copa de Europa, la actual UEFA Champions League, que parece que se va a comer todo el fútbol en Europa, según lleva camino. Pero bueno, en el año 55 a la vez nacen todos estos torneos que acabo de mencionar, ¿vale?
Así pues, la Mitropa sigue siendo un torneo de cierto prestigio, pero no llega al nivel de ser la Copa de Europa, que era el torneo por antonomasia, por así decirlo. Tanto es así que la Mitropa, con el paso de los años, cada año pierde un poco de calidad, un poco más, ¿vale? Cada año va cayendo la calidad y va perdiendo expectación. De todas formas, no quiero pasar este momento sin hablar del Boroslovago húngaro, que va a ser el equipo que más veces va a ganar la Mitropa, que va a ganar hasta 7 ocasiones, pero es que en esta época, del año 58 hasta los 70, me parece que se lleva 6 torneos, o sea, es el gran dominador, lo que sería, podemos decir que es el Real Madrid de esta Copa Mitropa. Y bueno, sigue la decadencia del torneo y tanto es así que se va a intentar reinventar mal, que digo yo, reinventarse pero mal. Y es que en 1980 la Copa Mitropa, en vez de ser un torneo de prestigio disputado por los grandes líderes de la zona, se va a convertir en un torneo de campeones de segunda división. Es decir, los campeones de la segunda división de los diferentes países que integraban la Mitropa van a pelear por este torneo, quedando en la ruina prácticamente la Copa Mitropa. Un torneo en el que podrían haber participado el Huesca y Osasuna. Así es. O sea, que no os digo más. Solo con esos 2 nombres ya os debería decirlo todo. Pero bueno. Sí que he estado antes mirando el palmarés por curiosidad y en esos años, en esos últimos años, he visto que la ganó el Milan en una etapa en segunda. Es lo que iba a comentar ahora, que este hecho de convertirse en torneo de segunda lo que le va a permitir es tener un campeón muy histórico como es el Milan, que me parece que es la segunda edición de torneo de segunda, es cuando gana este torneo. Pero bueno, también me gustaría comentar que la Mitropa no tuvo por qué estar condenada per se a esta decadencia, sino que en los años 60 se les presentó una oportunidad al comité organizador de la Mitropa para salvarse. Bueno, en ese momento lo sabían, pero a posteriori se verá. Y es que en los 60 va a haber si no lo recuerdo mal, un comerciante, un empresario austríaco llamado Alfred Frey, el cual tenía una idea. Si la Copa de Europa era ese torneo que disputaban los campeones de liga de las diferentes ligas europeas, ¿por qué no hacer un torneo europeo donde peleasen los campeones de Copa de los diferentes países? Esta idea se la presentó a la UEFA, pero la UEFA la desechó, decía que no iba a tener interés, por así decirlo. Y así pues, cogió este hombre y llevó su idea al comité organizador de la Copa Mitropa para reconvertirla en este torneo de campeones de Copa. Pero también la rechazaron. Esta idea, como supongo que muchos sabréis, va a terminar convirtiéndose en la famosa Recopa de Europa. Recopa de Europa, conocida aquí en España con ese nombre, pero que fuera se conocerá siempre como la Copa de Campeones de Copa. Lo que pasa que aquí, la verdad es que tuvimos un poco más de gracia y la llamamos Recopa, que en mi opinión tiene bastante más es muy bonito. Hombre, es eso, llamarla la Copa de los que el año pasado ganaron la Copa. Sí. No sé, es un poco... Recopa es como, venga, otra vez. Me gusta. Mucho más guapo. Una competición de mucho más Fausto, recuerdo. A nadie se le ocurrió llamarla Copa al cuadrado. Yo también habría sido curioso. Pero bueno. La verdad es que... La verdad es que... En fin. Volviendo un poco a lo que es el final de la Mitropa, el último torneo o la última Copa Mitropa que se va a disputar va a ser el año 1992. ¿Por qué este año? Pues porque vuelve la guerra a Europa en el año 92. En el año 92 inician las famosas, tristemente famosas guerras de Yugoslavia. Y como buena parte de los países y como Yugoslavia era uno de los participantes y uno de los países que más apostaban por este torneo, pues se ve abocada a la propia desaparición. Y podemos decir que la Copa Mitropa nace por culpa de una guerra, por culpa de otra y muere por culpa de una tercera. Y con esto termina este torneo, con uno de los nombres más chulos que ha tenido nunca una Copa. Sí. Y termina un poco aquí también nuestro tema del día de hoy, nuestro tema largo. Sobre todo en castellano, porque en castellano pues, es Copa, ¿no? En inglés que es Cup. Pero la Copa Mitropa, que es prácticamente un ripio, queda hasta bonito. Sin haberlo deseado nos ha salido un pareado. Efectivamente. Muy bien, pues hasta aquí
esta exposición sobre la Copa Mitropa. Interesante sobre todo como precursora del fútbol de clubes a nivel continental, que es un tema que podemos desarrollar ampliamente posteriormente en otros programas. Con la misma, vamos con la sección de hoy. La sección de hoy es una sección nueva, es la sección favorita probablemente de Cristiano Ronaldo. Nos la trae Alfonso y se llama Los penaltis. Los penaltis. Bueno, pues continuando lo de construir mi personalidad en torno a saber y ganar, he preparado un pequeño concurso para esta sección de los penaltis, en el que competirán los 3 concursantes que tengo aquí hoy conmigo, Alberto, Mateo y Cristian, que se tendrán que enfrentar. Cada uno de ellos va a responder a 3 preguntas, con diferentes valores. Preguntas de 1 punto, 2 y 3. A su vez con rebotes, para hacer esto más interesante. Cuando alguien se equivoque y haya rebote, puedes decir, no es correcto, rebote. Por supuesto. ¿El rebote hay que pelearlo en el pulsador o lo asignas tú? ¿O cómo es esto? No, lo asigno yo. Yo creo que el orden va a ser Mateo el primero, por ser nuestro amado conductor. Creí que ibas a decir amado líder. Sí, amado líder claro. también. Después Alberto y después Cristian, creo yo, que es el orden. Muy bien. También es el orden social, la casualidad. Casualmente. Y el ganador se llevará un besito, si sigues escuchando 2. No, el ganador podrá elegir la temática del siguiente concurso en la próxima sección que realice. Entonces, hoy he preparado un especial fútbol internacional, aprovechando que estas semanas hemos tenido el parón de selecciones, también conocido como el parapolla del fútbol. Es tremendo bajón, ¿eh? La verdad es que sí. Es increíble. Ver un Bosnia-Moldavia. A mí lo único que me ha emocionado de este pequeño parón de selecciones es el partido de Sergio Ramos contra Suiza y que poco a poco se vaya descubriendo la mentirita de jugador que es Sergio Ramos, no por los 2 penaltis fallados, que también, sino por su falta completa de rigor táctico, sobre todo en el primer gol. Ya hablaremos algún día de eso. ¿Para qué manera de hablar así del mejor central de Europa? Venga, por favor. Porque para nada eres del Barça, ¿verdad, Mateo? A ver, creo que yo soy del Zaragoza y tampoco tiene nada que ver con esto. Y tampoco mucho. Y tampoco eres de Cuenca. Alfonso, el concurso. Sí, no nos desviemos. Bueno, pues comenzando con el concursante Mateo. ¿Sabías decirme quién es el jugador europeo con más internacionalidades en la historia del fútbol? Vale, tengo como... Es que claro, queda feo en un programa hacer silencio, pero realmente tendría que poder tener como 5 Sí, segundos para pensar. eso sí. Hasta que yo diga rebote, Alberto, tienes... Hasta que a ti te dé la gana, tengo tiempo Sí, para... efectivamente. Vale, habrá que pensar en un jugador moderno porque se juegan más partidos. No lo sé, voy a decir... Venga. No lo tengo nada claro. Voy a decir Xavi Hernández, pero la verdad es que no lo tengo nada claro. Rebote, Alberto. A Kinkev. No. Rebote, Cristian. ¿No es el propio Sergio Ramos? Es el propio Sergio Ramos. Muy ¡Ah, la mierda! Era otro de los que... ¡Ah, mierda! Además, Sergio Ramos tiene bastantes más partidos que Xavi Hernández. bien. Sí, bastantes más. Ya, de hecho. no sé, como es más joven y no se ha retirado todavía, pues había yo pensado. Claro, que También Xavi es más español que Xavi Hernández. De hecho, lo consiguió el pasado fin de semana tras superar a Gianluigi Buffon. Oye, pues ese tweet de Mr. Chip no lo he leído, ¿eh? Pues Y por sí, eso tiene de hecho pelo. lo puso. Alexis Calvo. Pon más tweet. Bueno, vamos a continuar ahora con Alberto, para el que va a ser la pregunta
de... bueno, España, nuestra amada selección española, ha conseguido diferentes éxitos internacionales a lo largo de toda su historia. El primero de ellos fue en 1920. ¿Sabrías decirme dónde, Alberto? Quiero recordar que fue unos Juegos Olímpicos, porque En entonces efecto. no había Mundial. Y creo que fue sé que es del Benelux, pero ahora no... ¡Ah! Fue Amberes. Muy bien, Alberto. Fue en Amberes. Muy bien, Alberto. Además, ganó Maldito. la medalla de plata, pero la curiosidad es que no llegó a la final. Pero en la final, el que quedó en segundo clasificado se había retirado, que creo fue Checoslovaquia, concretamente, además. Se retiró porque creían que el árbitro había amañado el partido en favor de Bélgica. Y para decidir quién era el segundo clasificado, se hizo un partido por el segundo puesto, que ahí sí ganó España. Y ahí fue donde nació la Furia Roja, por cierto. En efecto, un tema del que también hablaremos. Oye, Vamos ahora con Cristian. Hemos cogido, en 3 programas hemos cogido 30 temas de los que ya hablaremos. No hay tiempo material para hablar de tantos... Bueno, a no ser que este vaya a ser un programa con 200 temporadas, que ojalá. Ojalá. Próximamente tu televisión pública. Bueno, Cristian. Buenos días. Tu turno. Buenas. Lo primero de todo. ¿Sabrías decirme cuál fue el primer partido internacional de toda la historia del fútbol? ¿Qué equipos, selecciones jugaron? Inglaterra-Escocia. Muy bien, Cristian. Además, un duelo que se volverá a repetir en la próxima Eurocopa. Correcto, con la clasificación de Escocia, si no me equivoco es el 18 de junio, el día ya marcado en el calendario, que vamos a tener todos para ver el enfrentamiento entre ambas selecciones. En el enfrentamiento entre dos grandes amigos, Andy Robertson y Trent Alexander-Arnold. Por cierto, un pequeño inciso. El partido internacional que más veces ha disputado ha sido un Argentina-Uruguay, que es con diferencia el que más. Pero el segundo que más no es otro que un Austria contra Hungría. Ojito. O sea... Ahora, Alfonso rápidamente cambia de una pregunta que tenía con estas respuestas. ¿Te imaginas? No, está todo estudiado. Mierda. Tengo esta pregunta de desempate. Bueno. Estas primeras preguntas valían un punto solo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Cristian de momento lidera la tabla con 2 puntos, Alberto 1, Mateo 0. Pero vamos a la segunda ronda con 2 puntos de valor por cada respuesta. Entonces, esta pregunta va para Mateo y es la siguiente. ¿Cuántos campeonatos internacionales, es decir, contando Eurocopas y Mundiales, ha ganado la selección inglesa en la historia del fútbol? Pues, a ver, yo estoy seguro de que Inglaterra ganó el Mundial del 66, que además se disputó en Inglaterra. Pero como no tengo ni puñetera idea de si ha ganado en algún momento alguna Eurocopa o no, voy a tirarme un triple y voy a decir 2, por si en algún momento gana una Eurocopa que desconozco. Incorrecto, Mateo. Alberto, rebote. Pues a riesgo de equivocarme, yo diría que solo ganó aquel mundial con un gol bastante dudoso en aquella final. Así que diré 1. En efecto, Alberto, muy bien. Solo ha ganado un mundial y además medio robado, podríamos decir. Sí. Como buenos piratas, recordemos. Podría fiarme un poco más de mí mismo. ¿Cuál friso es el Partenón? A nivel de Eurocopa se encuentra por detrás de potencias como Grecia, por ejemplo. Grecia y sus goles de córner. Efectivamente, con Charisteas. Qué buenos Con tiempos. Charisteas, efectivamente, sí. Muy bien, Alberto, sumas 3 por el momento. Y ahora ¡Bien! 1-0. ¡Vamos! una nueva pregunta para Alberto, que en este caso vamos a ser más inclusivos, podríamos decir. Y la pregunta es, ¿cuál es el equipo, cuál es la selección que ha ganado más mundiales femeninos? A riesgo de equivocarme, diría que son los Yankees, Estados Unidos. Muy bien, Alberto. Otra vez, estás petando. Esta era en esa regalada. Voy a impugnar este concurso. Sí. Haters gonna hate. El último... ¿Qué dice Megan Rapinoe? Exactamente, el último ganado en 2019 con Megan Rapinoe a la cabeza. Que es un rapino, ¿eh? Cristian. Cuéntame.
¿puedes decirme quién ganó la primera Eurocopa de la historia? Pues la verdad que no tengo mucha idea y me la voy a jugar con Alemania. Incorrecto, Cristian. Rebote para Mateo en este caso. Francia. Incorrecto de nuevo. Alberto. La Unión Soviética. La gloriosa Unión Soviética, diría yo. Muy bien, Alberto. Me siento terriblemente mal por haber fallado esta pregunta ahora mismo. De hecho, es cuando se produjo la famosa frase de Franco de no vamos a Moscú. Muy bien, Alberto. Muy buen dato. Además que España tenía seguramente el mejor equipo, la mejor selección de esos tiempos, pero como Franco decidió que los cuartos de final Unión Soviética-España no se iban a jugar porque la selección no iba a ir a ese infierno de rojos, pues la Unión Soviética directamente se clasificó para las semifinales y finalmente se alzó con el triunfo. Pues Alberto en esta ronda, bueno, ha acertado todas, básicamente. He de decir que Alberto tiene mucha ventaja en este juego. ¿En qué se pone? Porque como ya hemos definido a Alberto como conocedor de anécdotas, estos concursos que van un poco al anecdotario, claro, Alberto tiene gran ventaja por ser, bueno, la persona más inteligente de este grupo. Bueno, y recordemos que se habla mucho de Alfonso como concursante en televisión, pero Alberto también ha hecho sus pinitos en la tele a través de concursos de un formato muy similar a este. Sí, pero era de tirada regional, ¿no? No era de tirada nacional. Sí, porque al final Alberto también se niega a ir a otras grandes capitales como buen regionalista. Yo solo diré que no es mérito mío, sino de mérito de los demás. Como todo en la vida de Alfonso, por otro lado. Sí, no me va mal, la verdad. Pero bueno, no perdamos el hilo. Alberto, de momento ya lleva 8 puntos, es decir, que a no ser que alguien coja todos los rebotes y acerte su pregunta ahora mismo, ha ganado. Llevará 7, ¿no? Si no cuento mal. Ha ganado... Ah, sí, perdón, lleva 7. La verdad es que para haber estudiado un año de ingeniería se me podrían dar mejor los números. Lleva 7, pero bueno, lo que he dicho. A no ser que alguien acierte la suya, coja rebotes, está ya la cosa bastante enfilada. Estaríamos diciendo que en esta tanda de penaltis hace falta que Alberto falle el suyo para que los demás podamos ganar. Efectivamente. Entonces, vamos con la última ronda. Mateo. Jules Fontaine, o Jules Fontaine. No, el de francés eres tú, creo. Jules Fontaine. Jules Fontaine es el máximo goleador de la historia en una sola edición del Mundial. Concretamente en Suecia 58. Anotó 13 goles para la selección francesa. Selección cuyos colores defendió durante varios años. Pero Jules Fontaine no había nacido en Francia. ¿Sabrías decirme en qué país nació? La madre que me parió. No, eso no, ahí yo creo que no. Pensaba que me ibas a preguntar por el máximo goleador de la historia de una fase final de un mundial, que sí que me la sabía. Pues no lo sé. Jules Fontaine. Pues en Suiza. Incorrecto. ¿Alberto? Por estadística, yo me voy a tirar por Argelia. Incorrecto de nuevo. Llegamos a Cristian. ¿Era belga? Incorrectos todos. Uy. Alberto es el que se ha quedado más cerca porque nació en Marruecos. Uy, Concretamente en el Protectorado de Marruecos, lugar en el que pasó toda su infancia y juventud. Y no sería ya hasta que cumplió los 20 años cuando fue a jugar a Francia, al Niza, concretamente. muy Bueno, buena. chavales, yo me retiro. Visto lo visto, Sí. que en el próximo concurso participe Jaime Marcuello si quiere, o que pase por un segundo de ser editor a ser la persona que contesta las preguntas, porque yo de esto me retiro completamente. Sí, a mí me ha chavales. despistado, no lo sabía, pero me ha despistado la foto, yo no lo recordaba para nada tan propio de Marruecos. Tan propio de Marruecos. Si se puede decir así sin caer en el racismo. Bueno. Bueno, es que estas preguntas ya son un poquito más intrincadas. Vamos con Alberto ahora con una complicada cuestión que está relacionada con la Copa América. No queremos olvidar a todos nuestros oyentes en Hispanoamérica. Entonces,
en esta Copa América, que participan los equipos de la CONMEBOL, es decir, de América del Sur, a veces se invitan a equipos de otras confederaciones, que normalmente son de la CONCACAF, de América del Norte y América Central. Pero ha habido 2 equipos de fuera de América que en alguna ocasión la han jugado. ¿Sabrías decirme cuáles, Alberto? Pues creo que estoy bastante seguro. Diría que son los nipones, Japón y Qatar. Perfecto, Alberto. Japón jugó en el 98 y Qatar, que jugó la última edición en 2019. Muy bien, pues 3 puntos para Alberto, que ya se pone con 10. Así que la siguiente pregunta ya es para la galería. Pero no por ello vamos a dejar de hacerla. Cristian, el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol, bueno, ha habido 2, pero el primero de ellos era la Copa Jules Rimet, en honor al fundador del torneo. En esta copa, ¿quién estaba representada? Karl Marx. Creo que incorrecto. Mateo, rebote. La verdad es que no tengo ni idea, porque siendo tan pronto, no se me ocurre tampoco ningún icono del fútbol tan. Ojo que he dicho representada, no representado. Sí, yo he dicho un nombre porque quería decirlo a lo largo de estas 3 preguntas. Pero... no sé. La Estatua de la Libertad. Incorrecto. Alberto. Pero a Mateo, por favor. Pues creo recordar que es la diosa Victoria o la diosa Nike. Muy bien, Alberto. De nuevo. Venga, Alberto, tira, venga. ¿Podemos cancelar esa sección? Sí. No, a mí me ha gustado bastante, la verdad. Sobre todo ver cómo se ha aplastado a Alberto. Me ha gustado. ¿Ha El fallado rodillo alguna alemán. pregunta, Alberto? De las suyas ninguna. Y creo que un rebote ha fallado solo, el primero. Creo que sí. Bueno, el caso es que Alberto ha terminado con, si no me fallan las cuentas, 13 puntos. ¿O me están fallando las cuentas? No, No, sí, 13. 13 puntos, sí. En Puedes efecto, decir que he 13 ganado puntos. directamente. Cristian ha terminado con 2 puntos. Y Y la Mateo. segunda ya tal, sí. Muy bien. Hasta aquí la primera y última edición de los penaltis. Alfonso, vete pensando una sección. Y por si acaso nos arrepentimos, Alberto, como ganador de esta sección, recuerda comentarle a Alfonso qué tema quieres que tratemos en una hipotética pero no probable futura edición de los penaltis. La Se sección, lo digo ya, pístulas anales. Espero que no. la sección favorita de Cristiano Ronaldo. Vamos, si os parece, a valorar la tremenda cerveza que nos hemos tomado. Como siempre, empezaremos por Cristian como persona que entiende un poco de lo que está hablando y después ya comentaremos nosotros. Pues a mí es una de mis cervezas favoritas, he de decir. Yo creo que no podíamos dejar pasar un tiempo mayor para analizarla. Es una cerveza con muchísimo cuerpo. Yo siempre digo que da la sensación casi de que como que estás hasta comiendo, ¿no? En el momento en el que estás bebiendo esa cerveza. Y es que es una cerveza, como ya hemos dicho, de alta graduación, tiene 14 grados. Es una cerveza que hay que tomarse con calma, siempre bien alimentado y que tiene un gran cuerpo, pero no es desagradable, no es un sabor para nada desagradable. Para mí es una cerveza muy potente, con un gran recorrido. Ya veo por dónde va, ya veo por Y dónde yo, para mí, no iba a darle porque no veo una representación en lo que sería un jugador patrio, en tanto que es una cerveza aragonesa. Pero bueno, para mí, por ejemplo, podríamos catalogarla como una Franz Beckenbauer, diría yo. Muy bien, pues Alfonso, coméntanos. Bueno, yo he de reconocer que casi me había olvidado de la cerveza porque me la he terminado antes de que empezara a hablar de Hugo Meis, Alberto. Pero por su voluminosidad, aunque también acompañada de un buen sabor, es una cerveza jugona, podríamos decir.
Yo creo que la asimilaría un poquito a Paul Pogba. Buena comparación. De hecho, podría ser una comparación que se ajusta mucho a la realidad. ¿Alberto? Pues yo diré que esta cerveza, como bien han dicho antes mis compañeros, es una cerveza fuerte, dura, con mucho cuerpo, bastante peleona, si lo sabes administrar bien. Y por eso, si hay que poner alguna posición en el campo, esta cerveza es un central. Y si hay que ser algún central, me voy a decantar por Franco Baresi. Muy buena cerveza. Muy buena cerveza. Yo voy a pecar de niño rata y voy a decir que como es fuerte, voluminosa, musculada y es una cerveza que necesita un largo recorrido para saborearla y no es una cerveza de moverse en una baldosa, voy a decir que es Adama Traoré. Sí. Creía que ibas a decir un fin de semana, que es un fin de semana de Food Champions. Hoy no has hablado de FIFA, Mateo, y luego se me hace muy raro. No, hoy no he hablado de FIFA y, por cierto, la primera persona que ha mencionado al videojuego FIFA has sido tú, ahora mismo. Sí. Tú sabrás. Cristian, persona con la que hace 2 años yo hablaba de FIFA con cierta asiduidad, lo que pasa es que ahora se ha vuelto un sibarita. Es que ahora soy profe. Yo solo conozco Football Manager. Ya hablamos del Football Manager la semana pasada, ya os conté que soy malísimo, así que por favor, volvamos a hablar de FIFA. Que si hablamos de Football Manager y los concursos de Alfonso, la verdad es que no consigo hacer una conmigo mismo. Muy bien, rápidamente, Alfonso, una nota de 0 a 100. Yo diría un 78, concretamente. Alberto, una nota de 0 a 100. Me gusta mucho 82. Cristian. Para mí un 93. Ya sabía yo que Cristian le iba a dar buena nota, que le gusta esta cerveza. A mí, como no me acaban de gustar del todo las cervezas tan fuertes, porque no tengo yo un paladar muy hecho, voy a decir que entiendo que está buena y que se ha llevado muchos premios, pero para mí va a ser un 65. Me perdonaréis la ignorancia, ya sabéis que el mundo de la cerveza no es muy fuerte. No te preocupes, que no seremos nosotros quien juzgue tu paladar obtuso. Cual me recuerda también para saludar a Alberto, que es un fiel oyente nuestro y que seguro que le gustará esta referencia. Bueno, y solo decir que la ignorancia de Mateo ya ha quedado patente hace un rato, o sea que tampoco hace falta... Sí, no, la verdad es que está claro. Esto nos da una media de 79,5, que no es que tenga una calculadora aquí al lado, pero dejo el dato ahí. Muy bien. Pues con esto, hasta aquí ha llegado este tercer programa de Una Taberna de Sheffield. Recordad que podéis escuchar nuestro podcast en YouTube, en Spotify, en iVoox y si acudís a nuestras redes sociales a través de nuestra página en All My Links, tenéis acceso a todas las plataformas en las que estamos. Así como a nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, @unataberna. Donde podéis encontrar no solo información sobre cuándo publicamos los programas, sino también hilos y cosillas interesantes acerca del mundo del fútbol. No os olvidéis de comentarnos tanto en redes como en YouTube. El resto de plataformas no permiten comentarios. Bueno, de hecho, iVoox sí que permite comentarios. No olvidéis comentarnos donde os apetezca. Os contestaremos muy agradablemente. Y sin más, Cristian, Alfonso, Alberto, nos vemos la semana que viene, el miércoles que viene. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a Jaime Marcuello por sus labores de edición. Nos vemos la semana que viene y mientras tanto, no olvidéis mezclar siempre el fútbol con la política. You got her, man.